Ahora me han dejado el teléfono sin internet. Seguro que tengo que llegar. No tengo nada. Oye, mi bolígrafo. He perdido el bolígrafo. Soy no deja la luz. ¿Tienes bolígrafo alguno? Sí. No sé qué ha pasado. Tenía yo un bolígrafo. Gracias. Lo tenía en el bolsillo. Parece un coche. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahora, como siempre, antes de comenzar vamos a meditar un poquito, meditación de la respiración para apaciguar la mente. Entonces, simplemente adoptando postura de meditación, relajar el cuerpo, relajar los músculos, liberar de todas las tensiones corporales y silencia la mente. Aparte de todas tus actividades y tus pensamientos cotidianos en este momento, es simplemente enfocando en la respiración. Inhala la respiración, hay que inspirar a través de los orificios nasales y trata de reposar la mente en el estado de la respiración hasta que apacigua la mente.
¿no? Siendo un poquito la mente más apaciguada, aprovechamos este estado mental y visualizamos que en el espacio está presente a todos los seres iluminados, está presente a todos los maestros de linaje y directos. Alrededor de nosotros también está presente a todos los seres. Entonces, bajo la presencia de los seres iluminados y presencia de los demás seres, hay que pensar. Primero, hay que confiar plenamente a los seres iluminados, al Buda, y el Dharma y el Sangha. El motivo de confiar en ellos es para beneficiar a todos los seres. Para beneficiar a todos los seres, pues debemos alcanzar la budaidad. Entonces, con la intención de alcanzar la budaidad, hay que permanecer en la sesión de la enseñanza. Hay que permanecer en la sesión de la enseñanza con la intención de ayudar a todos los seres y aspirando al estado de iluminación para bienestar propio y para bienestar de todos los seres. Con esta actitud recitamos oración de refugio, generación de bodhicitta. Tengo aquí página 112 del libro de oración. Y como siempre recitamos una vez en tibetano, 2 veces en castellano. Mientras recita la oración es importante que siente la oración. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, hasta que alcance la iluminación, que por los méritos que acumula el escuchar la enseñanza del Dharma, pueda alcanzar el estado de Buda para poder beneficiar a todos los seres. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, hasta que alcance la iluminación, que por los méritos que acumula el escuchar la enseñanza del Dharma, pueda alcanzar el estado de Buda para poder beneficiar a todos los seres. Pues ahora, página 122, recitamos oración del mandala y solicitamos a los budas, a los maestros, que nos transmita todas las enseñanzas. Página 348, alabanza a Manjushri para mejorar toda nuestra capacidad de memoria y la comprensión del Dharma. Entonces, pues aquí tenemos Manjushri, Buda de la sabiduría. Debemos visualizar que está presente con nosotros y recitamos alabanza y solicitamos que nos transmita toda la sabiduría de los Budas para bien propio y para bien de todos los seres.
348. Me postro ante ante mi guru y protector Manjusri, quien sostiene en su corazón el precepto sagrado, símbolo de la visión de todas las cosas en su realidad, cuyo entendimiento brilla más fuerte que el sol, sin corrupción ni huella de ignorancia, quien enseña de 60 maneras con el amor paciente de un padre hacia su único hijo, a todas las criaturas atrapadas en esta prisión del samsara, confundidas con la oscuridad de la ignorancia, abrumadas por el sufrimiento, cuya esplendorosa proclamación del Dharma nos despierta del estupor de nuestros engaños y nos libera de la cadena de hierro que es nuestro karma, cuya poderosa espada de sabiduría abate el sufrimiento donde quiera que brote su semilla, despejando la oscuridad de la ignorancia. Te suplico, Manjushri, cuyo magnífico cuerpo está adornado por las 112 marcas de un Buda, quien ha recorrido los 10 estadios, alcanzando la más alta perfección de un Bodhisattva, y ha sido puro desde el principio, que ama a todos con el brillo de la sabiduría, ilumina mi mente, prisionera de la oscuridad. Despierta mi inteligencia y sabiduría para que pueda comprender en profundidad las palabras de Buda y los textos que lo explican. Dame confianza para practicar el Dhamma. Om Mara Pasanadi, Mara Pasanadi, Mara Pasanadi, Mara Pasanadi. Pues ahora lectura, Manu, ¿te acuerdas? Sí, claro. Claro. Sí, página 116, verso 128. Página la práctica del Bodhisattva, Bodhisattva Charyavatara, página 116 y verso 128. ¿Vale? Entonces vamos a recitar este. Si por ejemplo algunos hombres del rey dañase a una gran multitud de seres, aquello que ven más allá de lo inmediato no lo atacarían aunque pudiesen. Pues esos hombres no están solos, sino respaldados por el poder real. Del mismo modo, no subestimaré a ningún débil adversario que me dañe. Pues los vigilantes de los infiernos y los grandes compasivos los respaldan. Así complaceré a todos los seres, como hacen los súbditos con un rey temible. Aunque ese rey se enfureciese, podría condenarme al suplicio del infierno, que es lo que tendré que experimentar por ser desconsiderado por los seres. E incluso, aunque estuviese satisfecho, no podría lograrme la budidad, que es lo que obtendré proporcionando felicidad a los seres. Por hacer felices a los seres, además de conseguir la budidad en el futuro, como es que nos vemos que también en esta vida disfrutaremos de gloria, fama y bienestar, debido a la paciencia, mientras estemos en el samsara, tendremos belleza, salud y buena fama. Viviremos mucho tiempo y gozaremos de la inmensa felicidad de un monarca universal. Ok, muy bien. Y ahora página 93, verso 80. Vale. Ok, muy bien. Pues la postura os resulta más cómoda, adoptando esta postura. Pues ahora, como siempre, es cierto que todos nosotros, en realidad, en muchas ocasiones, hemos experimentado pues, diferentes sentimientos como irritaciones, insatisfacción, malestar. Y también es cierto que todos nosotros nos hace falta la paz, armonía,
amor incondicional, la felicidad. Y desde luego todos nosotros también no hay nada de diferencia entre uno a los demás. No hay nada de diferencia, ¿no?, entre hombre y mujer. La única cosa que nos puede encontrar en común, y todos nosotros deseamos de alcanzar la felicidad y deseamos de liberarnos del sufrimiento. Entonces, claro, desde luego, ¿no?, cuando uno, y en este momento, uno se carece de esos sentimientos como irritación, molestia, malestar, el sufrimiento, pero eso no significa que este estado va a permanecer de forma como invariable, ¿no?, y nos puede repetir otra vez, ¿no?, en algún momento. Puede volvernos a encontrar como una circunstancia de malestar, molestia, sufrimiento. Por eso está claro, el único que nos puede conducir hacia una felicidad y un bienestar, un sentimiento libre de malevolencia, codicia. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar un estado como libertad? Pues el resumen es libre de sufrimiento y llena de amor, bondad. Es cuando nos alcanzamos el estado de la iluminación. Un estado de la iluminación, pues nos corresponde en realidad a todos los seres, no solamente Buda dijo que todos los seres tienen capacidad y tienen semilla de alcanzar la budaidad hasta la iluminación. El estado de la iluminación, pues iluminación en el tibetano describe como Buddha, ¿no?, o Sangye, significa pues un estado libre de oscurecimientos y llena de amor. Eso está, todos nosotros nos interesa este estado en el momento presente y en el momento futuro, para bienestar propio y bienestar ajeno. Entonces está claro, para obtener y alcanzar este estado es importante pues elegir un sendero o pues, un buen método. Este buen método hay que ser completo y inequívoco. Un método pues hay que ser completo y inequívoco. Entonces, cuando uno sigue en un buen método completo y inequívoco, entonces, como un buen occidental, puede surgir una pregunta, ¿no? Vale, un buen estado de iluminación es interesante, muy bien, es libre de oscurecimiento, es llena de amor. Entonces, el método también está, disponible, ¿no? Está disponible completo, el Dharma. Entonces, ¿cuánto tiempo puede tardar? Entonces, normalmente se dice, para alcanzar la iluminación, como pues, iluminación, entonces puede tardar 3 eones, ¿no? como mínimo 3 eones. Muy bien, 3 eones, ¿no? Porque, claro, la vida occidental es una vida de una buena programa. Todo viene con un proyecto, programa. Si no hay un buen programa y proyectos, ya consideras poco serio, ¿no? Poco serio, que no tiene todo con tiempo. Entonces está claro con una buena infraestructura, ¿no? Todo con mucho plan, planificado todo. Entonces, claro, en el Dharma también, es una buena. Entonces dice 3 eones. Bueno, da 3 eones, ¿qué es eón? Puede preguntar, ¿qué es eón? Entonces, en un eón, ¿no? ¿Cuántos años tiene o cuántos años contiene, ¿no?
pues ahí viene otra. Entonces, ¿sabes cuántos años crees en un neón? No sería mucho, ¿no? O mucho, o 10 millones, o 1.000, o 500. Cuando uno calcula, en realidad, en un neón, ¿no? Un neón, si calcula, está claro, el año humano, ¿no? El tiempo, pasar un tiempo humano. ¿Sabes cuánto en un neón hay? 271 trillones, ¿vale? No asustéis, ahora viene más, ¿vale? Bueno, ya con trillones ya. 790.899 billones, 200.000 millones. Es pues en un neón calcula el año que tiene, ¿no? Normalmente, ¿vale? Pero no asustéis, ¿vale? Pues está ahí bien, ya me decepciona, ¿no? ¿De dónde se saca tanto número? Ni siquiera en calculador se cabe tanto número. Qué bárbaro, ¿no? Qué barbaridad. Ya nos viene otra... ¿Cómo dice? Nos viene como un... Pues ya... Pues, ¿cómo dice? Angustia, ¿no? Angustia, no me apetece de seguir la práctica por tantos años, ¿no? Y pues... ¿Verdad? Claro, normalmente, ¿no? Es verdad, pues un cálculo que en un neón, claro, entiendo, ¿no? Pues la vida que tenemos normalmente, ¿no? Es vida comparando con el generalmente, ¿no? Y cada vez la vida se convierte más sofisticada, ¿no? Más sofisticada, más la vida es más atadura. Y cada vez está, pues debido a su, ¿cómo se llama? Su sofisticación, ya no es tan sencillez. ¿Cómo? Y complejidad. Incomplejidad, ¿no? Sí, mucha complejidad. Entonces, está claro, y para esperar tantos años con y nos causa agotamiento, ¿no? Nos causa agotamiento y angustia, es cierto, ¿no? Pues cada vez más. Entonces, y no es tan simple como una vida monástica, ¿no? La vida monástica, claro, es debido a su sencillez, ¿no? Su sencillez ya no es tan, no tiene tanta complejidad, no tiene tanta complejidad. Entonces, ante un monje y monja, pues que viven adaptando una vida monástica, no resultaría tantas decepciones cuando dice trillones, vale, 271 trillones, vale, ¿no? La vida, su sencillez, pues vida laica, y sobre todo uno vive en un mundo donde está llena de, ¿cómo se llama? Hechizos, ¿no? Hechizos, sí, hechizos, con todos, pues hechizos de qué? Hechizos de los 5 objetos del deseo, ¿no? La vista, el tacto, siempre nos, ¿cómo dice? No es fácil nos tienta, ¿no? Nos tienta debido a esta tentación. Entonces está claro, cada tentación nos crea una atadura, ¿no? Una atadura. Esta atadura, está claro, nos inmoviliza, ¿no? Cada vez nos inmoviliza más. Llega un momento que piensa, claro, por eso para mí fue un ejemplo muy gráfico respecto a un coche, ¿no? El coche, hace 5 o 6 años no tenía el coche, ¿no? No tenía el coche. Y desde hace 5 años saqué el carnet de conducir y me regaló un coche. Y los primeros 4 años fue muy bien, ¿no? Fue muy bien, el coche muy bien, muy bien. El ya, claro, el coche cada vez envejece más, se deteriora. Y es normal, ¿no? Manifiesta su naturaleza. Es el averiar. Cuando avería el coche, entonces está claro. Y antes no tenía un mente caótico que relacionado con el coche, ¿no? Pues hay pocas ocasiones que ya me ocurre que yo puedo vivir sin coche, ¿no? Pero la mayoría, pues el coche averiado. ¿Y cómo? ¿Y de qué oferta me sale? ¿Y qué marca es bueno? ¿Qué consumo medio me da mejor? ¿Y el qué, no? ¿El qué? ¿Cómo se llama? Pues
hay mucho tiempo, ¿no? Un poquito de que me relaja, ya viene la imagen del coche. Sin coche ya no puedo moverse. Ya que parece que toda mi vida depende de un coche, ¿no? Parece que depende de un coche. Claro, es un simple coche, ¿no? Pues, si nos observamos, pues en realidad está rodeado de montones de cosas, ¿no? El coche, eso está, pues. Y por eso está claro, Entonces, debido a eso también tengo más agotamiento, ¿no? Agotamiento porque la mente, pues, y, como dice, sigue y llega un momento, pues, agotamiento. Y cuando agota, pues ya, pues, hay riesgo de llegarme con mal humor, ¿no? Para tener un mal humor. Con este mal humor, claro, ni puede ayudar a sí mismo, ni puede ayudar a otro, ¿no? Y me causa malestar. Por eso es... Pero lo que pasa, claro, es eso, pues, la circunstancia que tenemos, ¿no? Normalmente. Pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, para evitar a los que me causa el agotamiento, me hace sufrir, ¿no? Me hace sufrir, pues esos tenemos que impedir. El problema no es el coche, el problema pues el cómo me relaciono con este coche, ¿no? Entonces llega un momento que yo pienso, vale, averío, vale, pues... y muchas veces trato de pensar, ¿no? O coche es para mí, ¿cómo se llama? Para que me favorezca mi vida, no es para que me cause agotamiento, ¿no? Entonces está pues el coche me causa el agotamiento, entonces está pues renuncio al coche, ¿no? Renuncio al coche no quiere decir que abandona el coche, ¿no? Renuncia al coche quiere decir que la tendencia o pues dependencia que me crea con el coche, pues hay que renunciar, ¿no? Porque en la realidad mi vida no depende de un coche, ¿no? Porque para vivir no es necesario tener un coche, ¿no? Porque si es necesario, entonces yo había muerto desde hace tiempo, porque hasta hace tiempo no tenía el coche. Por eso, pues bueno, de momento tengo coche, está averiado, pero bueno, pues acepto y esa es la mejor manera, ¿no? Normalmente renuncio. Por eso entiendo, ¿no? Pues a la hora de renunciar, entonces, claro, a la hora de renunciar y sobre todo, ¿no? Cuando decimos, la renuncia es fácil de decir y muchas veces en la práctica también nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Y sobre todo cuando dice, voy a renunciar durante toda la vida, ¿no? Durante toda la vida. Y voy a abandonar mi apego, el enfado durante toda mi vida, pues es un poco, como dice, poco real, que a veces, ¿no? Y entonces nos cuesta a comprometer, sobre todo durante toda la vida no voy a enfadar. Entonces ahí viene ya otra cosa. Si enfado me incurre una caída moral, ¿no? O si yo no quiero enfadar, pero alguien me amenaza, ¿no? Alguien me acosa o me amenaza. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Así que tampoco no voy a enfadar, no voy a enfadarme de verdad. Durante toda mi vida me cuesta. Y también nos sucede, o un mes también tampoco me parece mucho, normalmente, ¿no? Todos nosotros, claro, queremos hacer práctica, compromisos. Lo que pasa es que dice, lo comprometo, pues ya pues me puede incurrir caídas morales, ¿no? Durante toda mi vida, etc. Un mes también mucho. Una semana nos puede, o unas semanas, pues también. Pues lo que podemos hacer es, pues, día de hoy, ¿no? No hace falta de tener, pues, comprometernos voy a renunciar a todas las causas, todas las condiciones, ¿no? todo, pues, que me hace sufrir durante toda mi vida, pues, que cuesta. Entonces, lo que
nos resulta más fácil es, pues día de hoy podemos comprometer, no voy a enfadar. El hoy empieza, como decía, desde ahora. Pues ahora puedo comprometerme, ser más, digamos, compasivo, ser más amoroso, ¿no? Ser más, digamos, y bondadoso. Y ahora, pues, como dice, puedo controlar mi propia mente, ¿no? Puedo controlar y puedo impedir mi enfado, mi apego, ¿no? Pues ahora, entonces, y esta realidad para seguir el camino hacia la iluminación. Entonces, si tú puedes realizar ahora, ¿no? Entonces la puedes realizar hoy, ¿no? Si puedes realizar hoy, puedes seguir. Entonces hay posibilidades de seguir una semana sin enfadar, sin molestia, sin malestar, ¿no? Si una semana, un mes a un año, ¿no? Un año está claro toda la vida. Entonces, durante toda la vida tú puedes seguir, entonces no te importaría que te dure, para que te dure, ¿cómo se dice? 271 trillones para hasta que alcance la iluminación. Ya no nos importaría mucho, ¿no? La razón de buscar la iluminación es para obtener la felicidad. Entonces, está claro, en el camino tú puedes encontrar la felicidad. Entonces, está, pues, ¿quién tiene problema de ser felices, ¿no? Mantener un estado de la felicidad, nadie tiene problema, ¿no? El problema es mantenernos en el sufrimiento. Ese nos causa el problema. Esta es realidad, hoy en día hablamos mucho aquí y ahora. Aquí y ahora es ¿no? Realidad, aquí y ahora. Y aquí y ahora no quiere decir que paraliza la mente y no piensa de nada, ¿no? Es contra la naturaleza de la mente. Porque la mente, por su naturaleza, es movible, ¿no? Tiene una, como dice, pues podemos decir, tendencia o no sé, quiere avanzar siempre, ¿no? Quiere saber. Por eso es cuando, y es curioso, ¿no? Generalmente sucede en el barrio cuando hay aparcado un coche de policía, inmediatamente queremos saber qué pasa ahí, ¿no? Mientras conduciendo hay policía o lo que sea, movemos, ¿no? Porque queremos saber qué es lo que hay detrás. Curiosidad. ¿Cómo? Curiosidad. Curiosidad, por curiosidad. Pero en realidad quiere saber. Cuando acerca y ve a un ladrón, ya nos alivia. La policía, ¿cómo dice? Ha cogido. Ha cogido al ladrón, etc. Porque esta naturaleza es la mente, cuando uno paraliza, entonces contra la naturaleza. Cuando contra la naturaleza, entonces no es saludable. Por eso aquí ahora quiere decirte, pues, igual que no quiere decir que no te genere no te crea proyectos, programas, ¿no? Por ejemplo, antes de dormir, nos podemos programar a las 7 de la mañana tengo que levantar porque a las 8 tengo que ir al trabajo, ¿no? Entonces, pues, nos vamos al cama, ¿no? Pero mientras durmiendo, no pensamos todo el tiempo, a las 7 tengo que levantar, a las 8 tengo que ver al jefe, ahora no piensan, ¿no? Entonces así no vamos a dormir. Pues ahora en el momento de dormir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dormir. Si tú haces, aparentemente está durmiendo, pero todo el tiempo piensa, a las 7 tengo que levantar, a las 8 tengo que ir al trabajo, y a las 8, entonces, claro, no va a poder dormir, ¿no? Si no, bueno, no descansa, ¿no? Por eso muchas veces, claro, nos sucede, ¿no? A todos nosotros nos interesa la iluminación, pero nos preocupa mucho sobre alcanzar la iluminación, pero lo que pasa es que nos ignoramos en el camino, ¿no? Los 730 millones que tarda, pues ya llevo mucho tiempo y aún no avanzo, ¿por qué? Entonces, claro, en realidad no está siguiendo en el camino, sino está cuestionando el camino, ¿no? Cuando uno cuestiona, no alcanza. Por eso está claro, y el tema que nos corresponde, Shantideva, ¿no? el capítulo, Shantideva, Bodhisattva Charyavatara, describe 10 capítulos
de los 10 capítulos, lo más importante es capítulo de la introspección vigilante, otra pues plena conciencia también. Es el capítulo, y el capítulo de paciencia y capítulo de sabiduría, ¿no? Los 10 capítulos que son como esencia, lo describe con mucha, ¿cómo dice? Con mucho detalle, ¿no? Con mucho detalle, sí. Por eso, está claro, hoy en día hablamos sobre pues, la plena conciencia y aquí ahora. Lo que pasa, claro, a veces nos tenemos como tantas interpretaciones, tantas, como se dice, definiciones, que nos, como dice, a veces en lugar de aclarar y nos también hace confusiones, ¿no? Confusiones. ¿No? Como un budista, en realidad, aquí ahora es como, vale, objetivo principal es ayudar a los demás. Para ayudar a los demás, ¿y qué tenemos que hacer? Como hay que buscar la iluminación. La iluminación, estado de iluminación es como un método para ayudar a los demás, ¿no? ¿Por qué? Pues es necesario para ayudar a los demás, para ayudar a los demás es necesario alcanzar la budeidad, ¿no? Porque la budeidad es un estado libre de limitaciones. Porque está claro, de momento tenemos capacidad de ayudar, pero a la hora de ayudar tenemos muchas limitaciones, ¿no? Entonces esas limitaciones que nos impiden ayudar, ¿no? Cuando llega a nuestro límite, llega un momento que ya pues no podemos, ¿no? Porque por eso el estado de iluminación es un estado libre de limitación, nivel personalmente y nivel de ayudar a los demás. Por eso, ¿no? Como un practicante buscamos la iluminación. La iluminación, claro, tiene también, requiere su tiempo y requiere también sus tiempos, ¿no? Sus procesos, ¿no? Procesos. Esos procesos también requiere tiempo. Este tiempo, claro, dice Treón. Este Treón, claro, y inicia desde hoy, ¿no? Desde hoy, desde ahora, ¿no? Desde ahora. Entonces, está claro, si tú practicas y controlas día de hoy y de ahora, está claro. Entonces, puede, como dice, controlar y para siempre. Por eso da mucha importancia de aprender a vivir con la plena conciencia, ¿no? Plena conciencia. Entonces, está claro. Pero ¿verdad? Generalmente dice 3 eones, pero 3 eones, si tú sigues con una buena voluntad, entonces puede adelantar. Pues no es necesariamente que hay que esperarte 3 eones, 370 trillones, ¿no? Un año, no. Por ejemplo, ¿no? De aquí a Madrid, en tu coche, ¿cuánto hora puede tardar? ¿No? La calculación dice, hay 500 kilómetros, puede tardar 5 horas, ¿no? Pero bueno, es algo normal. Si un día te encuentras, si te vas por ejemplo, debido a tu mérito, encuentras una avioneta, ¿no? Entonces está claro, tú puedes adelantar en 1 hora, ¿no? 1 hora puede. Pues ya, pues... Y aún tú tienes más mérito y te encuentras un cohete, ¿no? Te montan un cohete en 5 minutos, no sé cuánto puede. No es necesario tener que esperar 5 horas, ¿no? 5 horas en tu coche. Eso es como... Por eso, por ejemplo, ¿no? La historia de Asanga y Maitreya. Asanga meditó para percibir directamente Maitreya durante 9 años, ¿no? Claro, en 9 años él no percibió, ¿no? Maitreya no percibió. Entonces, claro, el 9º año, él decepcionó y tiró la toalla, ¿no? Tiró la toalla y se fue, salió. Entonces, Maitreya manifestó como un perro, o una perra, sí. Una perra, pues,
la parte bajo parte bajo de su cuerpo, ¿no? La parte bajo de su cuerpo, el vientre, ¿no? Estaba muy pudrida, con una enfermedad, con lleno de gusanos, comiendo, ¿no? Pero aún estaba viva y pedía ayuda a la sangha, ¿no? Ladrando, au, así. Entonces la sangha generó una compasión genuina, una compasión genuina. Y esta compasión quiso ayudar a la perra. Claro, a la hora de ayudar, entonces está claro, si saca los gusanos son como carnívoros, ¿no? Necesitan una carne viva, carne fresca. Entonces está claro, y si saca los gusanos, puede matar los gusanos. Si no los saca, puede morir la perra. Entonces, debido a su compasión, y se cortó un trozo de su propia carne, y esta carne, claro, dejó en una parte. Entonces, está claro, él no tenía nada para recoger. Entonces, él pensó, ¿no? Los gusanos son muy sensibles, ¿no? Son muy blandos. Si coge con los dedos, entonces puede delicado, ¿sí? Puede matar. Entonces, la única cosa que él puede coger los gusanos a través de la lengua, ¿no? Lamiendo, porque la lengua es más suave, es más, tiene más humedad, ¿no? Humedad. Entonces, para ojo abierto, no podía acercar porque, claro, es carne así, como muy con pus, y pues da asco, ¿no? Sí. Entonces se cerró el ojo y sacó la lengua y acercó el perro, la perra y acerca. Llega un momento que él tocó la tierra, ¿no? Tocó la tierra y entonces, claro, él sorprendió, ¿no? Estaba el perro, pero acercando el perro, pero no alcanzaba, y alcanzó la tierra, su cabeza. Entonces, cuando alcanzó su cabeza a la tierra, entonces abrió los ojos y lo miró. Y cuando miró, el Maitreya, Buda del amor, Buda del futuro, estaba pues como aspecto celestial, búdico, ¿no? Manifestado. Entonces, está claro, él sorprendió mucho, ¿no? Un poquito de emoción, un poquito de pues, alegría, y dijo, pues, a ti te llama Maitreya, Buda del amor, pero poco amoroso que eres, ¿no? 9 años te medité, pero no me manifestaste, ¿no? Ahora de repente ya estaba desesperado. Yo estaba desesperado y me manifiesta de repente. ¿Por qué? Entonces está claro, Maitreya dijo, no es cierto que no he manifestado. He manifesté desde que tú entraste en la cueva, ¿no? Desde que tú entraste. Pero debido a su oscurecimiento mental, no permitía ver, ¿no? Entonces, hoy él ha podido generar una compasión genuina. Debido a esa compasión, entonces purificó los oscurecimientos que durante 9 años él no ha podido purificar. En un solo, pues, con un minuto de compasión purificó. Por eso, claro, él avanzó. De igual manera, también cuando uno sigue en el camino con una buena voluntad, ¿no? Entonces, no es necesariamente que tiene que esperar 271 trillones de años. Es una manera de, pues, ¿cómo se dice? Por eso, claro, siempre, ¿no? Así, de esta forma, nos resulta muy... Por eso hay una... Esa es la manera correcta de realizar la práctica, ¿no? Si no, muchas veces nos realizamos la práctica con eso, ¿no? Nos preocupamos mucho de la iluminación, pero ignora el sendero, ¿no? El camino, la práctica. Lo mismo que también sucede. Eso sucede como un practicante. Como no practicante, también hay gente que preocupa mucho sobre el paz en el mundo. Oh, paz en el mundo, pero ignora el paz propia, ¿no? Cualquier molestia o cualquier condición es enseguida enfada. Entonces, está claro, el mundo depende de, ¿cómo se llama? Cada persona, cada ser que vive en el mundo.
Por eso la práctica eso es cuando nos seguimos, ¿no? El día de hoy voy a ser más sincero posible, más bondadoso posible, ¿no? Entonces ya no nos agota tanto, ¿no? No nos agota el día de hoy, entonces podemos realizar mejor, ¿no? El día de hoy voy a ser más felices, ¿no? El día de hoy no voy a permitir todos los sufrimiento que me causa, ¿no? Me causa, etc. Por eso es pues según el budismo, aquí y ahora describe. Por eso hay una anécdota entre un maestro y un discípulo, ¿no? Por eso un discípulo preguntó al maestro, ¿no? En eso, que si mañana fuera su último día, ¿él qué haría? Entonces el maestro respondió, él haría lo que haciendo ahora, ¿no? Lo que está bien. Sí, lo que está haciendo ahora. Lo que está haciendo ahora, ¿no? Claro, lo que está haciendo ahora, lo que él sigue en el Dharma, en sus pensamientos, ¿no? Muchas veces esa es la manera correcta de realizar la práctica. Pero está claro, muchas veces las personas ordinarias, ¿no? Que son principiantes, no pueden suceder, si fuera mañana último día, primero voy a arreglar mis herencias, mi testamento. Sí. Y después de eso, está claro, voy a invitar a un buen maestro y que me haga un buen rituales, etc., ¿no? Entonces, así el tiempo se pasa. El tiempo pasa volando y cuando llega de verdad, entonces, claro, muchas veces no nos da tiempo de practicar. Por eso, claro, ahora y es un momento apropiado, un momento que no está... Y además es cómodo, ¿no? Ahora, claro. Y de esta forma, ¿no? Claro, es que para alcanzar la iluminación hay que esperar 3 eones, pero el tiempo, en realidad, no nos, como dice, por nuestro propio sentimiento, ¿no? Cuando la propia experiencia, el tiempo pasa volando. Y cuando llega la iluminación, entonces ha sido muy corto, ¿no? Ha sido muy corto. Eso es lo que nos sucede, ¿no? Y nivel personalmente, o nivel, digamos, propia experiencia, cuando pensamos a nuestro tiempo previo, ¿no? Tiempo pasados, parece que ha sido hace poco, ¿no? Y cuando piensa, en el futuro, ¿no? 10 años o 5 años, 10 años, 5 años, un año, ¿no? Nos resulta algo muy lejano, ¿no? Lejano. Y de momento, claro, la iluminación nos resulta como algo muy lejano. Pero cuando uno sigue, entonces, alcanza la iluminación, ha sido muy corto. Y por ese tiempo por eso los gitanos cantan, ¿no? Dice, volando vengo, volando voy, ¿no? Claro, ellos entretienen, nosotros en lugar de entretener, y cuando uno entretiene, claro, entretiene el samsara. Cuando uno entretiene el samsara, el entretenimiento del samsara es como la naturaleza del samsara. Es como la característica que tiene el samsara es como aceituna. ¿Sabe por qué? Porque la aceituna, cuando más exprime, empeora su calidad. Lo mismo, la vida samsárica es cuando más experimenta, te siente peor. La primera sensación que te causa el samsara, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando te genera apego, encuentra un objeto de apego. El primer encuentro es muy gozoso, que te satisface, te alivia, ¿no? El siguiente encuentro ya empeora. El tercer encuentro ya te destroza. Lo mismo, ¿no? El primer exprime del aceite, aceite de oliva, ¿no? Eso virgen extra, es muy bueno. El siguiente empeora. Tercero empeora. El cuarto, quinta ya no vale, ¿no? Lo mismo el samsara. Porque el samsara o no samsara significa
mantener el modo de, ¿cómo se llama? El modo de vida, ¿no? El modo de vida intencionado por apego, por la ignorancia, por el enfado, por la avaricia, codicia, inseguridad, entonces ya uno mantiene una vida samsárica. El modo de vida que uno mantiene como causado por compasión, amor, pues, y bondad, está libre de una vida, digamos, pues, no samsárica, no samsárica, no samsárica. Por eso, la vida no samsárica causado por el Dharma. El Dharma, cuando nos más experimenta y Dios, más brilla, ¿no? Como igual que un oro puro, ¿no? Un oro puro, cuando más pule y brilla más, ¿no? Cuando más limpia el oro, por su naturaleza brilla más y llega lo mismo al Dharma, ¿no? Cuando más tú experimentas con el Dharma. Por eso, de esta forma, entonces, el tiempo, pues, nos pasa muy rápido. Por eso, claro, es muy importante, ¿no? Establecer en la mente esos órdenes. El Dharma, en realidad, claro, nos hace orden en la mente. Por eso el Lamrim, ¿no? Lamrim significa, en realidad, establecer una orden en la mente. Una orden de que una orden de por ser felices, ¿no? Ser buenas personas. Normalmente tenemos en la mente qué clase de orden que tenemos. Tenemos orden del sufrimiento, ¿no? Un orden del sufrimiento. Como uno sufre, por ejemplo, ¿no? O he vivido muy mal, tengo malos recuerdos, ¿no? Creo que ahora esos malos recuerdos va a seguir y va a encontrar que voy a vivir mal. Entonces, ¿qué hace ahora? Ahora me siento sufrimiento, angustia, agobio, ¿no? Establece un orden en la mente normalmente. Cuando él también, ¿no? Lo mismo dice, o me ha dañado, me ha causado daño en los momentos previos, ¿no? Ahora también él me está dañando, ¿no? A mí, al mío, y va a hacer daño al futuro, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora tengo que frustrar, ¿no? Tengo que sentir la frustración, rabia, odio. Mientras uno siente un sentimiento de rabia, frustración, odio, entonces está claro, el mayor daño que hace no hacia el otro, sino hacia uno mismo, ¿no? Hacia uno mismo, porque pues ese es el orden que nos hemos adoptado hasta ahora. El Dharma nos ayuda a establecer una orden, ¿no? De pues, alcanzar la felicidad, ser. Por eso, claro, es la función propia del Dharma. Entonces, merece la pena adoptarnos una orden de ser felices, ¿no? Ser felices. Entonces, está claro, cuando uno siente feliz, la felicidad tampoco nos refiere como un sentimiento de eso, euforia, ¿no? De, siempre con excitaciones, y eso tampoco no es una ¿cómo se llama? La felicidad. La felicidad es mantiene, digamos, estado mental ante la circunstancia, mantiene pues paz y armonía ante la circunstancia en los momentos de los altibajos, ¿no? Momentos altibajos. Por eso, claro, Buda dijo, ¿no? Y dolor es cierto y el sufrimiento es opcional. Eso refiere, pues, mientras uno viviendo en una sociedad humana, nosotros como siendo de momento la naturaleza humana, en muchas ocasiones, claro, es normal, ¿no? Que no siente el dolor. Pero lo que pasa, gracias al Dharma, cuando uno realiza la práctica sinceramente, el Dharma, entonces, ¿qué puede hacer? Es para el dolor que no se permanece, ¿no?
aparece y desaparece. Aparece y desaparece. Esa es la función, beneficio, digamos, en el momento presente. El momento futuro y momento de largo plazo, esas condiciones que nos, digamos, normalmente considera como algo doloroso, ni siquiera te produce un dolor, ni siquiera produce un dolor. Esa es la pues, realidad. Y por eso desde hace 10 años, ¿no? Ya estoy en Europa. Entonces, porque mi vida ha sido como, me salí de mi casa con una edad muy temprana, ¿no? Cuando tenía 5 años, entré al monasterio, adopté una vida monástica, estuve ahí pues, más de 20 años. Entonces, no tuve mucha relación con mi familia biológica, ¿no? Porque salí del monasterio, mis tíos, mis primos, muchos no conozco. Y hace 10 años que ya he venido a Europa. Entonces está claro, en India hay muchos países como pues, tercer mundo, ¿no? Y cree que la vida de los europeos, la vida de los Estados Unidos, cree que una vida muy abundante, una vida, ¿no? Toma pie de letra como en esos países existe un puente de oro, ¿sabe? El Golden Bridge, ¿no? Toma pie de letra un puente de oro. Piensa que es Real, ¿no? un oro montado, ¿no? Entonces, quien camina sobre este puente hay que tener un zapato de oro, ¿no? El oro vale mucho. A veces interpreta. Entonces tengo un tío, es un taxista, y un día me llamó, ¿no? Y me pidió ayuda, ¿no? Que él quería comprar un taxi. Entonces yo pregunté, ¿y cuánto cuesta un taxi nuevo? En India, claro, no tenía el coche y no sabía el precio y la marca del coche porque no... Ahora ya tengo más conocimiento acerca del coche, ¿no? ¿Qué marca? ¿Cómo? Bueno, en India no sabía qué. Entonces pregunté, ¿cuánto cuesta un coche nuevo? Entonces me dice, cuesta 6.000 euros, ¿no? Calculando en rupia de India. 6.000 euros es mucho, pues yo no te puedo ayudar, lo siento. Entonces, dice, vale, bueno, entonces segunda mano, un coche de segunda mano. Le pregunté, ¿cuánto cuesta? Me dice, cuesta 3.000, la mitad, ¿no? O tampoco, 3.000 es mucho, pues tú crees que he cambiado el lugar, pero mi vida sigue como antes. No estoy en un centro budista y un centro sin ánimo de lucro y nada, yo vivo día a día y desde luego vivo por obsequio, ¿no? No tengo negocio pero he cambiado de lugar, pero mi vida sigue como antes. Pero no creía, no entraba en su cabeza, ¿no? Entonces, 3.000, no, es imposible que no te pueda ayudar. Bueno, entonces dice, ahora él quiere reparar el coche. Entonces me pregunté, ¿cuánto cuesta reparar el coche? 500. Vale, bueno, da pues 500, yo te puedo ayudar. Tengo un claro y te mando. Entonces fue al banco y mandé 500. Pero lo que pasa, ni siquiera llevó una semana, llevó 4 días y me llamó otra vez y me pidió otro 500. Dice, pues ya, ni siquiera llevaba una semana y yo, ¿otro 500 para qué? Dice, ahora hay que comprar 4 ruedas. Pues eso no puede ser, pues aquí el 500 es un sueldo de una persona normal. Y en 4 días no me da tiempo de ahorrar 500. Y ahora, ¿de dónde saco el 500? No te puedo mandar 500. No creía, dice que miente, ¿no? Dice, miente, porque ¿cómo es posible que 500, que no puedo mandar 500, que tú ni siquiera tienes 500, ¿no? Entonces ellos, claro, asocian con 500 euros y 500 rupias. Está claro ese valor que tiene, ¿no? Y una persona normal en India cobra el sueldo 5.000 rupias. 5.000 rupias es el 100 euros de aquí, ¿no? 100 euros. Entonces está claro, 5.000 rupias, el 500 rupias, el 500 euros
el valor diferente, ¿no? Porque él cree que 500 es muy poco. Claro, no, aquí 500 es un sueldo de una persona normal. A ver, hay gente que de 500 se saca su comida, su gasto de un mes, luz, agua, la casa. No, No me entra. No entraba. Y cree que yo estoy como Vacilando. ¿Cómo? Vacilándole. vacilando, ignorándola, ¿no? Ignorándole que ya... Entonces yo dije, 500 no. Entonces me dice, ¿cómo que no me puede enviar 500 más? Porque tú envías dinero al monasterio. Sí, el monasterio envío, pero no son míos, son dinero de apadrinamientos. Pero desde luego con el monasterio tengo una deuda pendiente. ¿No? Dice, durante más de 20 años en el monasterio me suministro mi comida, mi vivienda, mi estudio. Ni siquiera me mandó, es la factura de un día. Durante tantos años que, desde luego, ahora hay miles de monjes que viven de esta forma. Y hay que ayudarles, ¿no? Si no, no... Entonces, ¿qué hace? Hace chantaje. Anda, monasterio sí, tu tío no. Ya, chantaje, ¿no? Entonces tu tío va a quedar en la calle. Porque ahora ya va a estropear el coche, si no arregla el coche, ya chantaje, ¿no? Eso es chantaje, ¿no? Sí. Chantaje emocional. Sí, que te va a quedar... Lo siento mucho, pero no puedo. No, claro, yo dije, pero tampoco no te preocupes, ¿no? Yo dije, si te queda hoy en la calle, pero mañana te va a conseguir algo, porque todos nosotros nacimos con desnudo. Nadie nace con el coche y casa y ropa y nace desnudo y ya tiene un cuerpo serrano, ¿no? A sobrevivir de este cuerpo serrano y si te pierde hoy, pero tampoco no te va a pasar nada, pero ¿cómo que no? No entendía eso, ¿cómo que no? Entonces ya llega un momento que pues entre él y yo ya no hay más comunicaciones, porque no hay un punto de encuentro. Entonces, está claro, yo dije, lo siento porque no te puedo. Entonces, el día siguiente encontré en mi móvil 30 llamadas perdidas de mi tío. Como 30, ¿no? Entonces mi amiga me dice, ¿a ti no te molesta que tiene tanta llamada perdida? No. Entonces dice que tú eres insensible. Tampoco. Yo tampoco no soy insensible. ¿Por qué? Yo siento, ¿no? Él me quiere, yo también quiero mucho, pero lo que por circunstancia que yo no le podía responder porque la oferta que me hace yo no puedo aceptar. Y tampoco no lo ignoro y no abandono. Yo lo quiero como mi tío y él también seguramente me quiere como un primo, pero por circunstancia que yo no lo puedo aceptar, entonces tampoco no tiene sentido de, ¿cómo dice? Sentirme la molestia, ¿no? De culpa. Y no me molesto porque la razón es, el teléfono es el suyo, el dedo es el suyo. Él tiene derecho de apretar cuando quiera su teléfono, ¿no? Marcar el número. Yo tengo mi derecho y respeto mi derecho y coger o no coger. Si ahora no me apetece, no voy a coger. Y ya está, el teléfono suena y que suene. Porque lo cojo y ya lo Enreda otra vez. enreda y lo que pasa es, claro, mientras hablando tampoco no me apetece de cortar, ¿no? Eso me resulta más violento que dejar que el teléfono suene solo. Suena solo. Pues claro, eso a veces está claro. En esa circunstancia nos puede hacer doloroso a veces. Pero eso es lo que pasa, claro. Y si nos enreda, entonces el dolor lo mantiene. Y se convierte en sufrimiento. Entonces, está claro, él aparece y desaparece, ¿no? Aparece y desaparece. Ese a veces nos funciona, pero lo que pasa por debido a nuestros malos hábitos y los costumbres viejos y nos enredan, ¿no? Ahora mira, sinvergüenza, y que hace una semana mandé 500, ahora otra vez me pide, y encima tengo una llamada de 30. Entonces está claro, 30 llamadas perdidas. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a llamar a su mujer y ahora voy a llamar al tío. Y al fin de cabo me sale
500 euros de factura del teléfono. Claro, muchas veces de eso está pues un ejemplo. Por eso está claro, en ese sentido, gracias al Dharma, está claro, el Dharma nos establece una orden en la mente para que pues... Y, ¿Orden se refiere a ser prioridad o qué? ¿cómo? Cuando dice una orden en la mente se refiere a prioridad. Prioridad y también como organiza de una manera, orden también, ¿no? Pues Prioridad, orden. prioridad, ¿no? Prioridad, Sí. prioridad o orden, pues organiza de una manera mejor manera, ¿no? Pues las cosas se coloca de una manera bien ordenada, porque cuando sí, prioridad, orden, el primer paso que tiene que hacer cuando sucede esto es que tiene que hacer esto, se llama orden, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso es. Establecer una, ¿Cómo? sí, Establecer una orden. Entonces, pues, si la mente está establecida en una orden, entonces está claro. Y cualquier, digamos, las circunstancias externas, ¿no? Las condiciones externas ya no nos, digamos, destroza digamos, afecta tanto, porque desde el principio la mente no está bien organizada, bien en orden, entonces cualquier nos hace la molestia, perturba, ¿no? Nos perturba. Por circunstancia, eso digo, ¿no? Pues la llamada de mi tío es como una condición externa, ¿no? Una condición externa. Pero claro, afortunadamente gracias al Dharma, que yo tengo más o menos un poquito de orden para que no me afecte tanto. Entonces, claro, vi la 30 llamadas perdidas, pero yo no he perdido 30 horas, ¿no? Por causado de ya 30 llamadas perdidas. Si no tiene una buena orden, enseguida nos hace sufrimiento y sufrir, ¿no? Bueno, entonces esto, pues, la sangha virtual, lo siento. Bueno, ahora tiene pregunta. No, muy romántico. Nosotros aquí en Occidente decimos, en esas situaciones, tener una buena filosofía de vida para afrontar las dificultades. Ese orden mental, nosotros lo llamamos tener una buena filosofía de vida. Claro, Tener claro. un orden de prioridades. Prioridades, claro, sí. Tener... Por eso está claro, en el budismo la filosofía significa la visión, ¿no? La visión. Tener cuando más visión claras que uno tiene, ve mejor. Cuando la visión es la idea, ¿no? La idea acerca de Por eso la enseñanza del Dharma nos hace tener una buena idea. Se puede decir una buena comprensión, Una buena comprensión. de un acontecimiento o de Claro. la realidad. Sí, también. Visión clara es comprender. Comprender, sí. Tiene ¿Por qué sucede eso? Es que la razón, ¿no? Sí. Dime. Pero, por ejemplo, eso, los conflictos que nos trae la vida, ¿no? Sí. Usted ha dicho eso de pues, los antídotos para el enfado, Sí. pero en este caso solo la vacuidad puede poner como antídoto, ¿no? Porque normalmente entramos en conflicto con las cosas que pasan porque hacemos un juicio o porque queremos algo. Estamos apegados y estamos planificando un futuro ya que no existe. Claro, la vacuidad es el antídoto. Por eso todos los conflictos que nos suceden, ¿no? Chandrakriti dijo, la razón es, primero nos siente nuestra falsa identidad, el ego, ¿no? Yo. Este ego nos siente como la propia identidad que existe de una forma, pues, como inherente, ¿no? Inherente como algo muy sólido. Y
Entonces, este sentimiento nos hace generar el apego hacia uno mismo, ¿no? A mí. ¿No? Está con este apego, entonces, y claro, que lo que nos causa aferrar. Entonces, aferrar, en realidad aferrar a mí, entonces cualquier condición que me hace feliz, también aferro. Estas fuentes de la felicidad también existen de una manera inherente. Claro, debido a esta idea, claro, cuando alguien que, digamos, contradice a esta idea, impide, entonces pues ahí viene el enfado. Enfado es... Entonces está entre estas dos, encima de la ignorancia, la percepción errónea, es la ignorancia. Ignorancia no es el que, digamos, falta de conocimiento, sino hay una confusión y proyectado, creo que es así o como... Entonces, entre los tres, ignorancia, apego, enfado, entonces nos obliga a realizar karma, generar karma. ¿Qué clase de karma que realiza causado por esos tres? Entonces, un karma negativo. El negativo, la consecuencia, ¿no? Entonces, está así, pues, una y otra vez, ¿no? Repitiendo, repite, y por eso, entonces, la vacuidad, su función es eliminar esa ignorancia, ¿no? Eliminar esa idea errónea que hemos establecido. Entonces, cuando elimina esa idea, elimina todas las ideas que están relacionadas con este. Está claro, la vacuidad, por supuesto, ¿no? Función principal. Entonces, eso está claro, por eso el antídoto directo de todas las emociones negativas es la vacuidad. Sí. Claro, es muy simple decir no haga juicio, y le estamos todo el tiempo haciendo un juicio, o proyectando, o apegándonos al pasado, o proyectando al futuro lo que queremos. Pero eso es imparable como no tengas muy claro la vacuidad, porque si no tú dices, ¿dónde me agarro? Dime. No lo ves claro. Sí, claro, eso sí. Por eso está claro, por eso estamos, ¿no? Estamos, Rinpoche, en estas últimas semanas he escuchado a una lama, es occidental, pero es lama. Sí. Dando una explicación a los occidentales sobre el tema de la vacuidad, que me ha parecido muy interesante. Quería a ver qué te parecía. Muy bien. Si es acertado o no. Me parece interesante porque a mí siempre he tenido grandes dificultades para entender a qué se refería con lo de vacuidad. Pero ella lo explica desde un punto de vista que si es correcto, pues ya quizá me pueda acercar un poquito. Sí. Ella, vosotros explicáis la vacuidad, pues la inexistencia del yo inherente, ¿no? Ella lo explica como es el sentimiento de estar aislado. Entonces, ella dice que los seres humanos, por X circunstancias, por nuestra naturaleza, tendemos a sentirnos aislados de nuestra esencia. ¿Aislado o no aislado? Sí, aislado quiere decir... individual. No, individual, aislado, alejado de nuestra esencia. Sí. Entonces dice, solamente cuando tienes un sentimiento de amor genuino, vuelves a conectar. Por eso sientes felicidad. Sí. Entonces, esa es su interpretación un poco al estilo occidental. Y ahí yo puedo intuir un poco, digo, pues sí, puede ser eso. ¿Es correcto? Es correcto, porque eso está claro. No es el que la vacuidad describe como solo carente de existencia inherente. La vacuidad y la interdependencia es una moneda de dos caras. La interdependencia y la vacuidad hay que coexistir. Cuando termino como la vacuidad es no solamente que causa confusiones en el mundo occidental, ¿no?
en el Oriente, en el Tíbet, por eso pues describe una... Entonces la interdependencia está claro, y cuando interdependencia nos vuelve a conectar, no es que nos, digamos, siente que hay, como dicen, aísla, ¿no? Sí. Nos causa el sentimiento aislamiento. De hecho, la palabra religión Ujú. significa religar, volver a ligar con Dios Sí. o la esencia. Claro. Sí. Pero por eso, interdependencia, y cuando la convención que nos causa y nos, ¿cómo dicen? Mi vida es interdependiente, ¿no? Mi vida es interdependiente, entonces está claro, nos, ¿cómo se llama? Conecta, estructura o la une, ¿no? Con esta unidad, entonces, que nos hace favor a sentirnos, como decía, amoroso, ¿no? Sentirnos, porque dice que la tendencia humana es el querernos y ser querido, ¿cómo se llama? Sí, ser queridos. Ser queridos, ¿no? Ser querido es una tendencia como todos nosotros, ¿no? Por eso muchas veces cuando uno se siente falta de ser querido, es el que nos, como decía, nos hace mucho sufrir, ¿no? Nos hace sufrir. Entonces el amor, la interdependencia, claro, pues, y nos ayuda a sentirnos agradecidos, ¿no? Gracias a los demás, ¿no? Gracias a los demás. Entonces, y mi vida es interdependiente para vivir. Hay que depender de, claro, comida, ropa, ¿no? Entonces está claro, en realidad es muy agradecido porque hay montones de seres que nos hacen favor para, como dicen, vivir mejor, ¿no? Incluso, ¿no? Pues para vivir tenemos que alimentar. A la hora de alimentar, está claro, depende de los granos, ¿no? Granos o cosechas. Esta cosecha, está claro, por supuesto que está elaborado de un agricultor. No solo elabora un agricultor, sino está elaborado de las abejas también. ¿No? Las abejas también están muy agradecidas para nosotros, para que nos sienta bien. Entonces, esta comprensión, cuando uno desarrolla, siente, ¿no? Sinceramente, nivel, pues, sentimentalmente, entonces en ningún momento nos siente como falta de ser querido, ¿no? Falta de ser querido. Evita muchos sufrimientos. Entonces, desarrolla un amor incondicional. Cuando uno desarrolla el amor incondicional, dice que siente mucho en este momento, por supuesto, feliz. Por eso, Antonio, me comentaste, ¿no? Los animales, las mascotas, ¿no? No solamente que son buenos compañeros de los humanos, mejores amigos, sino ellos nos hacen desarrollar nuestro amor incondicional. Nos atendemos al perro, al gato, con gusto, ¿no? Sin esperar nada de cambio. Sin esperar nada de cambio. Entonces, esto está en realidad en la naturaleza, ¿no? Naturaleza humana, naturaleza. Eso nos hace sentirnos mejor. Lo que no es naturaleza humana, que sentimientos que nos hace sufrir. Cuando dice que con los humanos, a la hora de ayudar, siempre hay probabilidades o posibilidades de ayudar de una manera, esperar algo de cambio, ¿no? Esperando algo de cambio. Entonces, claro, esa esperanza nos impide realizar un amor incondicional. Entonces, está claro, eso a veces nos hace daño, ¿no? Por eso la interdependencia, la vacuidad, ¿no? En realidad es una moneda de dos caras. Pero el concepto como vacuidad, a veces entiendo, ¿no? Que la idea que nos hace como algo como un poquito de inexistente, ¿no? Como inexistente. Cuando inexistente ya también de momento nuestro aferramiento es muy fuerte, entonces y nos hace inseguridad. Por eso cuando dicen muchos maestros que cuando realiza la vacuidad en la primera vez y desarrolla un sentimiento de una gran liberación o un sentimiento de digamos, pues,
Por ejemplo, una exclamación, ¿no? Durante mucho tiempo estás sentado sobre una silla o un sillón. Tú crees que este sillón, que estoy muy establecido sobre este sillón, ¿no? Un día se rompe este sillón y nos hace un sentimiento que ya, pues que me ha desaparecido el donde yo apoyo, ¿no? Un sentimiento de como una... Caída al vacío. ¿Cómo? Como de caída al vacío. Caída al vacío, sí, caída al vacío. Entonces, este caída al vacío a veces está claro. Por costumbre, hay posibilidad de agarrar otra vez. Agarrar otra vez, por eso Lama Tsongkhapa, ¿no? La historia, impartiendo enseñanza de vacuidad. Entonces, uno de sus discípulos desarrolla la vacuidad, la visión de vacuidad, a nivel pues, sentimental, personal. Entonces, le causó un sentimiento de eso, caída en el vacío, ¿no? Cuando caída en el vacío, ¿qué hizo? Entonces, él agarró a su ropa. ¿No? Agarró, pues pienso que estoy desapareciendo, ¿o qué? Y agarró, y cuando agarró, y Lama Tsongkhapa se dio cuenta que él realizó la vacuidad, alcanzó. Entonces dijo, hoy su discípulo, ha dejado su aferramiento sobre su ropa, ¿no? Ha dejado su aferramiento sobre su ropa. Por eso dice que, claro, no siente. Este es entre las, ¿cómo se dice? Comprensión de vacuidad. Entonces, ¿se puede entender vacuidad como sentirse conectado al resto de los seres? La sensación o emoción de sentirse conectado a los demás seres, como claro, soy sí. ellos. Sí, claro. Es correcto. Es que eso en nuestra cultura existe y es una palabra muy conectado a emoción de felicidad. Sí, es correcto, es lo mismo, eso está claro. Muchas veces eso, ¿no? Como ahora lo que pasa, limitación de las expresiones, ¿no? Por eso uno de mis maestros es el traductor principal del Susan del Dalai Lama. Entonces, claro, pues a veces tenemos lo que me anima mucho para comprar, digamos, la cultura occidental y cultura budista, ¿no? De la tibetana. Las dos culturas que es milenaria, ¿no? Pero a veces no nos encontramos una palabra que lo que describe exactamente, pero eso no significa que no se puede describir. No se puede describir. Cuando la palabra como la vacuidad, ¿no? Palabra vacuidad, claro, es un, digamos, como término en sí existe, pero lo que pasa, el contexto, eso es algo diferente, ¿no? Diferente. Entonces, cuando describe, cuando explica, podemos, ¿cómo se llama? Hacer entendimientos. Interpretar, sí. Por eso, claro, a veces nos limita al encontrar la palabra, lo que describe exactamente. Entonces, a la hora de traducir, también si no lo traduce de una manera, digamos, correcta o un poquito literal, y ya lo que pasa también hace una confusión porque... Pero los budas siempre se las arreglan para que en algún momento lo entendamos. Sí, desde luego, sí. Bueno, entonces pues yo creo que la luz no va a venir. Yo creo que sí. Seguimos en la sabiduría. Hoy no hemos hecho verso ninguno. Hoy no, porque claro, los sangha virtuales. No, vale. No, yo para apuntar a mí. Muy bien, entonces pues ahora intentamos un poquito de meditación en el silencio, todo lo que hemos hablado para tratar de resumir, ¿vale?
en tu mente, pues desde el principio, ¿no? Sobre todo tener la plena conciencia. Esa plena conciencia, la razón de tener plena conciencia es para beneficiar a todos los seres. Para beneficiar a todos los seres te va a alcanzar la budeidad. Para alcanzar la budeidad hay que seguir en el camino. A la hora de seguir el camino, pues el camino hay que iniciar desde hoy, ¿no? Desde ahora. Entonces, en el momento de ahora, en mi mente no voy a permitir que genere pues, pensamientos perjudiciales. Pues ahora, como siempre, un ofrecimiento de mandala corto, agradecimiento. Página 122 ahora, estamos en español. Esta tierra que nos sustenta, ungida de incienso y cubierta de flores, con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Los imagino como una tierra de Buda y los ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Os ofrezco este mandala enjollado vosotros, preciosos gurus. Idam Guru Dharma Mandala Kanyataya. Pues ahora, dedicación de mérito, página 320. Ok, muy bien. Todos los méritos que hemos acumulado en esta sesión también dedicamos a nivel personalmente y a nivel de todos los seres, ¿no? Para obtener la felicidad y lo antes posible que libere los sufrimientos. Y como siempre, si quiere dedicar particularmente, también podemos dedicarnos juntos. Las víctimas de corazón. Por esta virtud puedo yo rápidamente alcanzar el estado de Buda y entonces diría para ser sensibles sin excepción a este estado. Que precisamente de la felicidad nazcan aquellos que todavía no han nacido, que no dejen los que sigan nacidos, sino que aumente indefinidamente. En el paraíso de las montañas nevadas, tú eres la fuente de la bondad y felicidad. Poderoso que brillas al cielo, sí. Por favor, permanece con nosotros hasta el gran samsara. Como hiciera Manjusri el omnisciente hoy, y así como Samadhavada, puedo llevarte a seguir su ejemplo y dedicar mi raíz este virtud. Todos los budas de los 3 tiempos ofrecen la dedicación más grandes alabanzas. De este modo, mis virtudes vivirían como hiciera Samadhavada. 말인지 저기 맞죠? 그래서 전혀 그래 주로 저도 이제 친구가 저거 밴드때 세월이 제거라죠. 지금도 내일이 내 바로 곳에서 집에 정확히 빼냐면요. 반대 조금 더 다른 얘기를
Ok, muy bien. Gracias. Gracias. Buenas noches. ¿No?